Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer del 26 en adelante, ¿sí? A medida que van encontrando el pasaje, se van poniendo de pie. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera, y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengáis confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su presencia, en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Estamos estudiando, ¿verdad? Primera de Juan, y nos ha revelado que es una palabra que necesitamos de una manera trascendente, ¿no? Porque acá cuando Juan les está hablando a este grupo de hermanos en la iglesia, se habían metido, ¿qué cosa? Falsos maestros, ¿no? Que les hablaban y que, como dijo la semana pasada nuestro hermano Mauricio, Juan los llama anticristos, ¿no? Porque eran contra la palabra de Dios, contrarios a lo que la palabra de Dios enseñaba y contrarios a lo que la palabra de Dios decía, tergiversaban totalmente todo. El tema que vamos a tener entonces en esta mañana es la verdad y la mentira. Había una mentira que los que seguían a los falsos maestros creyeron que los apartaron de la verdad, que los sacaron de la verdad. Y el mayor argumento, ¿no? Porque Juan está presentando argumentos, ¿no? Razones para que nosotros no creamos la mentira, sino que nos mantengamos en la verdad. Y una de los argumentos que él dice es porque el diablo siempre va a querer obstaculizar nuestra comunión con Dios. ¿Y cómo el diablo quiere obstaculizar nuestra comunión con Dios? Lo obstaculiza por medio de ¿qué cosa? De los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, ¿no? Estos obstáculos nos mete por la cabeza, por los ojos, los oídos, por los deseos que uno tiene interiormente, que nos quieren separar, que nos quieren desviar, obstaculizan, ¿no? Entonces Juan dice, no améis al mundo, dice, hijitos, jóvenes, padres, a todo nivel, él dice, la mejor forma es no ames las cosas del mundo, o sea, lo que ven tus ojos, no ames lo que desean tus sentidos, no ames las cosas que tú crees que te pueden dar posición, sino por lo contrario, ¿no? Ama al Señor, y el que ama a Dios debe vivir como Él vivió. Ahí está esa famosa frase que hemos aprendido. El que dice que conoce y ama a Dios debe andar como Él anduvo, ¿no es cierto? El mundo es totalmente contrario a lo que Dios espera de nosotros. Entonces, Juan dice, ahí en ese capítulo 2, si me conoces, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedéceme, ¿no? Porque entonces, cuando tú me conoces y me amas, tú me vas a obedecer. Son tres cosas que van unidas, así es que si decimos amar a Dios, llamamos el mundo, no comprendemos lo que significa el Evangelio. Hay gente, como dicen, que quiere estar en los dos mundos. Quiere estar bien con Dios y quiere estar bien con el mundo, ¿no? Eso es como querer estar bien con Dios y también bien con el diablo. No se puede.
No podemos. Porque, ¿qué dice el Señor? Que no podemos servir a 2 señores, ¿no es cierto? Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, se ha declarado Señor de este mundo. ¿Qué le decía Jesús? Te ofrezco este mundo si postrado me adoras, si me sirves, si haces lo que yo quiero. Entonces no podemos servir a 2 señores porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Así es, así de clarita es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, si decimos amar a Dios, entonces es imposible que amemos al mundo y que el mensaje que hemos oído de parte de Dios, ¿verdad? Lo valoremos y lo apliquemos. Y da un argumento fuerte. Dice, si tú amas al mundo, el mundo pasa. ¿Se acuerdan? Esa fue la clase que yo les enseñé a ustedes. El mundo pasa y sus deseos. ¿Por qué? Porque el engañador, el mentiroso, el anticristo, dice en estos últimos tiempos, ¿no? En estos últimos tiempos, ahí en el verso 18 que nos enseñaba el hermano Mauricio, ¿qué dice? Y los últimos tiempos se refiere a este tiempo, ¿no? A los tiempos después de Cristo, ¿no? Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice, ¿no? Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces ahí hay un argumento también importante que nos presenta Juan. Dice, salieron de nosotros porque algo muy importante, porque no eran de nosotros. Y ahora en el verso que yo les he enseñado dice, yo les escribo esto sobre los que os engañan, ¿no? O sea, estos que salieron de nosotros se dejaron engañar, comenzaron a creer lo que estos falsos maestros decían. Dicen, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Les he escrito esto porque va a haber una fuerte influencia de parte del mundo para distraerlos con lo que ven, para llenarlos de deseos, para llenarlos de vanagloria, ¿no? Va a haber muchas de estas cosas. Así que yo les escribo esto porque hay alguien que se llama anticristo, que es un mentiroso, que va a salir a engañarlos, y la única manera que ustedes pueden enfrentar el engaño, ¿con qué es? Con la verdad. La única forma de enfrentar el engaño es con la verdad. Entonces acá dice, ¿no? Y en cuanto a vosotros, no conocen la verdad de manera natural, no conocen la verdad de manera sencilla. Conocen la verdad porque la unción, ¿qué dice? Porque la unción del santo está en vosotros, ¿no? Juan dice, el diablo quiere obstaculizar tu comunión con el Padre. Y para obstaculizar tu comunión verdadera con el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, desde el principio vemos, ¿no? Y ahora yo estudiando en la madrugada, en la mañana, y estudiando ayer, en la tarde, decía, es verdad. Una de las cosas, por ejemplo, que él ha hecho en la iglesia, porque ya no está hablando de afuera, está hablando de los falsos maestros que están dentro de la iglesia, que no enseñan la verdad como la deben enseñar. Y hay algunos, y este texto que vamos a estudiar, es un texto muy importante porque hay algunos que usando este texto dicen, no, si ya tenemos el Espíritu Santo, ¿para qué estudiar la palabra? ¿Para qué me levanto el domingo a las 8:45 y vengo acá temprano a estudiar la palabra? Si ya yo tengo el Espíritu Santo. Ah, pero eso no dice la palabra. La palabra dice, ¿qué cosa dice la palabra? Que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para formarnos, para moldearnos conforme el modelo del Señor Jesucristo. Yo estaba, mientras estudiaba, pensé, no estaba en lo que he leído, pero pensé en esto, ¿no? Siempre el Señor usa comparaciones o metáforas que nosotros le decimos, ¿no es cierto? Los que manejan bien el término metáfora, pero los que no manejan el término bien metáfora, puede decir una comparación. El Señor compara su palabra con un martillo. ¿Para qué sirve el martillo? Chancar, clavar, romper una roca si es posible, ¿no? Pero golpea fuerte el martillo. Cuando quiere romper algo, a martillazos lo agarra, ¿no? Y Dios compara su palabra con un martillo. Entonces, ¿la palabra nos va a agarrar a martillazos o no? Hay veces en que recibimos una palabra que es peor que si nos hubiera caído un látigo. Nos atraviesa el corazón,
¿no? Y también, ¿a qué compara Dios su palabra? A una espada. ¿Para qué sirve una espada? Para matar, pues. Tú usas una espada para defenderte de alguien que te quiere matar. ¿Y qué dice Efesios 6:10? A ver, hermano Benito, ¿no, hermano? Léalo, hermano Benito. ¿Qué dice Efesios 6:10? Lee el verso 6:10 y lee el verso 6:18. Ah, y el 18, Benito. Sí. Sí. Ese es el 18. ¿Y dónde está que ahí mismo dice, y tomando la espada del Espíritu, cuando te pones toda la armadura de Dios? ¿Ah? ¿El 17? Lee el 17. Ah, ve que ahí la compara con una espada, ¿no? ¿Quién toma la espada? ¿Tú o el Espíritu? El Espíritu. Entonces, no podemos pretender, no podemos decir que acá se está contradiciendo Juan. Juan está diciendo, ya no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque vosotros tenéis la unción. La unción es la presencia del Espíritu para que Él nos enseñe a través de la palabra de Dios. Ya no necesitamos recibir otra enseñanza que no esté en la palabra de Dios. No está diciendo que ya no tienes que estudiar la palabra, sino que la enseñanza que tenemos tiene que nacer en la palabra de Dios. Y esta palabra, cuando es enseñada por el Espíritu, nos va a chancar, nos va a podar, nos va a atravesar. Así va a ser esa palabra, ¿no? Pero a veces escuchamos palabras que no pasa nada. Nos da sueño, más bien nos arrulla, ¿no? Pero la verdadera palabra de Dios, cuando es usada por el Espíritu, hermanos, es como fuego, dice, purificador. Atraviesa nuestras vidas y nos cambia, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Es por eso que les digo que este es un tema que ha tenido mucha controversia, porque estaba leyendo ahí unas historias, ¿no?, de que aún en el siglo XVII, ¿no?, dice que estaban los puritanos y los cuáqueros. Y los cuáqueros se desviaron de la verdad porque dijeron, nosotros tenemos la unción, ya no necesitamos la palabra. Hasta desaparecieron la Biblia de sus cultos, las pocas escrituras que habían, y comenzaron a guiarse más por que decían ellos tenían la luz interior. Ya el Espíritu está en nosotros y el Espíritu nos va a iluminar. El Espíritu te ilumina para que entiendas, para que se te abra el entendimiento y para que nos pode, como espada afilada, corte aquellas cosas que tiene que cortar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces nos permite permanecer y no caer en el engaño. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Permanecer y no caer en el engaño. Es como una alerta constante cuando el Espíritu está en nuestra vida, ¿no?, y nosotros estamos descuidados espiritualmente. El Espíritu Santo inmediatamente comienza a hacer y a dar situaciones para que nosotros, ¿qué cosa? Inmediatamente reaccionemos. Estaba pensando en un pasaje en el Salmo 19, que el aceite, ¿para qué servía? Para alumbrar. Muy bien, Guadalupe. Entonces, acá cuando dice tú tienes la unción, tú tienes el aceite, tú tienes el Espíritu Santo para que alumbre tu vida. Amén.
para que ilumine tu vida, para que no te quedes en esa oscuridad, para que no seas engañado por esos falsos maestros que te quieren hacer negar la verdad de Dios, para que puedas permanecer. Juan dice que la obra del Espíritu Santo es tan importante, pero el Espíritu Santo obra a través de la palabra en nuestra vida. Y entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, en este último tiempo, allá en nuestro siglo, que nosotros lo podemos ver? Hay gente que conoce la palabra, pero que tú te maravillas. Y te habla que tú te quedas, sí. Pero oye, pero no cambias. Esa palabra no te golpea, esa palabra no te poda, no te corta. Intelectualmente la entiendes, la comprendes, te asombras, pero no te ilumina al cambio. Es porque palabra sin espíritu solo es letra muerta. Pero igual, el espíritu sin palabra es fanatismo, brinco, salto, grito. Y eso ha metido ahora en estos tiempos el diablo a las iglesias. Ay, dicen, no, a mí me gusta más la Alianza Cristiana. Ah, no, yo soy pentecostal porque eres un emocionalista. Ni pentecostal ni alianza, tiene que tener la palabra y el espíritu. Porque es el espíritu, es la unción la que te va a iluminar la palabra. Pero tener palabra sin espíritu también es tener solamente un conocimiento intelectual. No te va a podar, no te va a transformar. Escuché un mensaje el viernes poderoso, que me dejó pensando, pero Dios tenía un propósito. Porque ayer que preparaba mi clase, cómo me ayudó tremendamente. Un señor bien ancianito, un predicador. Voy a ver si consigo el link y se los mando. Un predicador decía, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué si la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, ahora se predica y no quebranta a nadie? Yo me pregunto, si la palabra es como espada de dos filos que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y corta por las coyunturas, ¿por qué nadie se siente traspasado ni herido por la palabra? Y yo decía, es verdad. Porque eso dice el Señor que es la palabra. Entonces, él decía, ¿por qué decía si es fuego purificador? ¿Por qué a nadie siente que le queme? ¿Acaso cuando Jesús no le hablaba a esos que iban camino de Emaús, no dijo, nuestro corazón no ardía? ¿No sentías que ardía el corazón? Entonces, esas preguntas lanzaba este predicador, no he terminado de ver el mensaje, lo vi un rato y dije, qué bueno, qué verdad. Dijo, ¿no será que ahora ya no predicamos la palabra, solo enseñamos algo que hemos aprendido? Y yo dije, wow. Porque algo aprendido no es algo vivido. Es muy diferente, es totalmente diferente vivir la palabra. Por eso dice acá en lo que estamos estudiando en esta mañana, en 2 de Juan, capítulo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Permanece en vosotros. O sea, esa presencia del Espíritu, ese poder del Espíritu en ustedes permanece y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. O sea, el que ilumina tu interior, el que irradia la luz de todas las cosas que tú puedes escuchar externamente, de todas las cosas que te puedes leer o que puedes mirar aquí en la palabra, es el Espíritu Santo. Porque la palabra es una lámpara, pero no se prende sin aceite. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es una lámpara, pero una lámpara sin aceite no se enciende. ¿Se dan cuenta? Tienen que ir juntos el combustible con la lámpara para que ilumine. Entonces ahí, por eso pensaba en el Salmo 119, decía, qué hermoso, lo voy a estudiar para entenderlo mejor, ¿no? Cuando en el 105 dice claramente el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Permanece en la palabra, pero permanece en esa palabra guiado y alumbrado por el Espíritu Santo que recibiste el día que confesaste a Cristo, el día que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Así es que por medio del Espíritu vamos a ser capaces de discernir, ¿no? Porque discernir es un pulir más fino, Por medio del Espíritu Santo, ¿qué más va a pasar?
¿Mm? Vamos a comprender. Vamos a comprender. Esto es importante. Todos hemos ido al colegio. Todos hemos ido hecho primer grado de primaria, segundo grado de primaria, tercer grado de primaria. Llegas a quinto, la profesora te hace leer un párrafo. Tú lo lees muy bien, estás contento. Ella se quiere ir al asiento y le dice, ahora explícame lo que has leído. Y el niño lo mira. Le mira y le mira. Explícame lo que has leído. En tus palabras, dime lo que has comprendido. Muchos saben leer, pero no saben comprensión de lectura. Así es cuando no tienes el Espíritu Santo. Puedes leer pasaje tras pasaje y puedes hasta memorizarlo, pero es el Espíritu Santo, la unción de Dios en tu vida, el que te hace comprender, el que te hace entender, el que te hace correr en pos del Señor cuando despiertas a su luz, cuando despiertas a su iluminación. Y ayer también hilvanaba, ¿no?, por el Espíritu Santo, cuando Katy enseñaba ayer un pasaje muy hermoso, muy hermoso. Y yo decía, verdaderamente ha comprendido, porque ella decía, ¿no? ¿Cuántos estaban durmiendo de las 10 vírgenes? Ya ve, yo pensé también igual que ustedes, yo pensé en 5, pero después cuando me acordé del texto dije, no, las 10 se durmieron. Pero, ¿quiénes corrieron en pos del maestro? La que sus lámparas, ¿qué cosa tenían? Aceite. Cuando tú estás en una vida adormecida, esa enseñanza fue preciosa. Vean, hermanos, la hermana Katy, ¿verdad? Habla suavecito, ella así toda finita, ¿no? Pero la palabra fue poderosa. No es una de esas pentecostales emotivas, pero la palabra fue profunda. Vuélvalo a escuchar y se va a dar cuenta usted todo lo que dijo. Una parte dijo que éramos como los perrillos, que solo estábamos comiendo las migajas que caían de la mesa. Yo dije, ay, el que ha entendido esto, ahí golpeó, ahí me golpeó, ahí fue martillo la palabra, ¿eh? Porque hay algunos que ya no reaccionan, porque ella habló de un corazón duro. Hay algunos que ya no reaccionan. ¿Por qué? Las otras vírgenes se levantaron igual que las otras, porque cuando dijo ya viene el novio, las 10 se despertaron. Pero ¿quiénes pudieron ver el camino? Las que tenían las lámparas con aceite. No descuides la unción de Dios que está en ti. Amén, porque podemos dormirnos, hermanos, todas se durmieron, podemos adormecernos, nuestra vida puede estar media fría, pero cuando llegue esa palabra con fuego, nos despierta, nuestro espíritu se aviva y podemos volver a la senda, podemos volver a correr en pos de Cristo, podemos volver a ir en pos de Él. ¿Se da cuenta? ¿Eso quién está haciéndome comprender estos detalles? El Espíritu Santo. Eso no está descrito en el libro, eso está revelado, iluminado por el Espíritu Santo. Por eso dice, Él te hace discernir, Él te hace comprender, Él te hace evitar las sutilezas del peligro, Él te hace ver las sutilezas del peligro. Como uno dice, ay no, yo no soy pentecostal, entonces no sabe la ignorancia que está diciendo, porque si no hay un pentecostés en su vida, si no han recibido la unción, si el poder del Espíritu Santo no está obrando, entonces tienen letra muerta. Porque lo que ilumina esa palabra en su vida es el Espíritu Santo. Pero el que dice yo tengo el Espíritu, como les estaba contando de los cuáqueros, ¿no? No, si tenemos el Espíritu hasta desaparecieron las Biblias de sus cultos. Y el Espíritu Santo no puede obrar. Porque el Espíritu Santo no obra en lo que Él quiere, sino en lo que está escrito. Porque Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Muchos han venido enseñando lo que no es la verdad, pero yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! Entonces dice, ¿qué dice el Señor? No lo voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo, les voy a mandar la unción del Espíritu para que eso que ahora les hablo y los deje en la luna, ustedes lo comprendan. Ustedes lo entiendan, ustedes sean iluminados. Hermanos, palabra y espíritu van juntos.
Amén. Ustedes tienen la unción. Entonces, este texto que ha sido tan controversial debe quedar claro para nosotros en esta mañana. Nosotros tenemos la unción, sí, pero para que nos ilumine la palabra, para que esa palabra verdaderamente sea una luz, sea una lumbrera en el camino. Y acá es importante, al ser capaces de discernir, al ser capaces de ver el peligro, las acechanzas, ¿verdad?, que se presentaba, ¿no? Podemos comprender claramente y discernir que eso estaba atacando las verdades bíblicas. Acá Juan, ¿qué dice? Esos son anticristos. Miren las cosas que estaban diciendo. Miren el verso 21 y 22. Dice, pero no os he escrito como si ignoraseis la verdad. ¿A qué verdad se refiere? Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuál era la verdad? Cristo Jesús, las verdades doctrinales, los fundamentos. Cristo Jesús había venido, se había hecho hombre, la encarnación. Ustedes conocen esa verdad. ¿Quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías. Estaban negando verdades fundamentales. Esos falsos maestros que les llenan la cabeza de ideas, ¿cómo pueden irse contra la verdad? Y eran verdades fundamentales, doctrinales, hermanos. Por eso a veces ustedes pueden decir, ay, hermano, usted está exigiendo, usted está pidiendo que vengan los días martes. Pero si tú no tienes doctrina, si tú no tienes fundamento, es bien sutil que la mentira entre a tu vida. Es bien sutil que tú tengas una propia interpretación y todo lo que está escrito, ¿verdad?, no lo entiendas como lo debes entender, no lo comprendas como lo debes comprender. El engaño de este tiempo en que Satanás ya no es el ataque de afuera, es el ataque desde adentro. Media verdad, no la verdad completa, ¿no? No, lee tu Biblia, pero Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, manténme en santidad, porque ¿cómo viene el Espíritu Santo en nuestra vida? En la medida que nosotros nos santificamos y buscamos que el Señor esté obrando en nosotros. Entonces, no, ya leí mi Biblia. ¿Cuánto oraste? ¿Cuánta comunión desarrollaste con el Padre? ¿Se da cuenta? El engaño ha entrado a la iglesia. Ya ponte que no te seducen los deseos de la carne, ponte que no se te seducen los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ponte que no pero dentro, ¿cómo está tu fundamento? ¿Cómo está tu doctrina? ¿Ah? ¿Cómo está tu conocimiento de Cristo? De estas verdades fundamentales. Miren con cuánto, hemos pasado casi todo un año estudiando cristología nomás, estudiando a Cristo, su deidad, sus dones. Y hemos visto, y miren qué importante, acá hay una cosa que me iluminó el Señor y me dio gusto que cuando seguí leyendo el autor decía lo mismo, porque estoy tomando la base de Martin Lloyd-Jones, que es un tremendo siervo del Señor, un material así de este libro solamente de las epístolas de Juan, así de este alto de las epístolas de Juan. Entonces dije, wow, es verdad lo que dice, porque la unción es la única que nos hace entender que nosotros ahora tenemos los mismos oficios de Cristo, ¿sí o no? Vayamos a este pasaje que enseñé el martes. Los que vinieron el martes lo van a entender más claro, espero que sí. Ahí estamos. ¿Se acuerdan lo que vimos en primera? Déjame buscar mi texto, mi pasajecito. Vámonos a primera de Pedro, capítulo 2:9. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, para cumplir su función sacerdotal, ¿qué hacían con los levitas? Los ungían. Amén. Ellos eran uno de los pocos que en el Antiguo Testamento eran ungidos. Ahora, ¿quiénes somos los ungidos en este tiempo? Dice Pedro, vosotros sois real sacerdocio. Y Juan está ratificando, Juan lo dice de forma general, ustedes tienen la unción. Y la unción es la presencia del Espíritu Santo. Ustedes son los que tienen esa capacidad ahora de ministrar a los hombres, ¿verdad?, como sacerdotes, por medio de ustedes, como dice Pablo, como si rogásemos por medio de ustedes, convertidos y arrepentidos. Porque recuerden que así el sumo sacerdote le hablaba a Dios del pueblo. Pero ¿qué más dice? Ahí, el 2:9. Nación
santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar. ¿Qué hacía el profeta? Anunciaba las verdades de Dios al pueblo. ¿Y quién era en el Antiguo Testamento un ungido? El profeta. Ellos tenían un espíritu superior. Ellos eran los que podían tener comunicación con Dios por medio de su espíritu, por medio de la presencia poderosa del espíritu. Y ellos eran los que hablaban lo que Dios les revelaba al pueblo y les decían cuál era su condición. Y dice que ahora somos eso nosotros. ¿Por qué? Porque la unción, la presencia de Dios está en nosotros. Cosa seria, hermanos. Dice, aquel que nos llamó, ¿de dónde nos llamó? De las tinieblas, de la oscuridad, de no entender, a no comprender. Esa unción del Espíritu Santo ahora nos ilumina, ahora nos aclara la mente, ahora nos pone de verdad en el orden que Dios quiere. Así es que cuando hablemos del Espíritu Santo, yo antes era bien ignorante en esto, porque siempre seguimos moldes tradicionales, ¿no? Voy a pedir que alguien me prenda este ventilador, por favor. Hace una calor insoportable. Entonces, miren, algo importante, ¿no? Una de las cosas que nosotros podemos ver es que antes yo tenía la idea, ¿no? Decían, ay, no, tienen que ungirlo, el pomito del aceite. Y muchos de nosotros, ¿qué se nos queda? La idea, ay, tienen que ungirlo, entonces hay que echarle aceite. Era un símbolo. El aceite era un símbolo. Así como los símbolos que usa la palabra del Señor. Ay, qué rico. La palabra del Señor para comparar a su palabra como martillo, como espada, como paloma. El Espíritu dice que descendió como fuego. Entonces el aceite era un símbolo, porque ellos no tenían la claridad que tenemos nosotros, que el Espíritu Santo es una persona, era la tercera persona de la Trinidad. Y entonces agarraban y los ungían con aceite. Y ahora, yo me acuerdo de muchos mensajes de un famoso predicador del Movimiento Misionero Mundial, Ortiz, que inclusive daba las características del aceite, ¿no? Del sándalo y todas las cosas, pero eso eran símbolos de la fragancia. Ahora que cuando nuestras vidas están llenas del Espíritu Santo, ¿no es olor fragante? ¿Por qué? Porque somos humildes, misericordiosos, porque tenemos benignidad, porque amamos a nuestros enemigos, porque bendecimos a los que nos maldicen. No es eso. No consolamos al herido, al quebrantado, al abatido, pero toda esa constitución de los símbolos de la unción que había antes era para que representara todo lo que la unción hacía en la vida del sacerdote, del profeta. ¿Y a quién más ungieron? Al rey, ¿no es cierto? A David, a Saúl. Pero eran el símbolo de que, a diferencia de los demás, la presencia de Dios estaría con ellos. ¿Y ahora qué dice el Señor? Que nosotros somos real sacerdocio. O sea, hermanos, tenemos posición y autoridad. ¿Gracias a qué cosa? ¿A qué cosa? A que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Entonces, cuando dice ahí, ustedes tienen la unción, sí la tenemos. Tenemos la unción del Santo para ser más santos cada día. Aleluya. Dice, permanezca. Dice, verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Qué cosas? La doctrina de la encarnación, la doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, la cristología, toda la doctrina del Espíritu Santo, toda la doctrina del hombre, cómo fue la caída del pecado. O sea, esto era el fundamento de los apóstoles. Esto era por lo cual ellos enseñaron y dejaron todas esas cartas para que aprendiéramos. Porque, hermanos, si se diera esa, vamos a decir, equivocada interpretación que antes se daba, que la unción era el aceitito, y que con esa unción ya dentro de nosotros sabíamos todo, entonces ¿para qué quedaron las epístolas? ¿Para qué quedaron los evangelios? Si por la imposición de manos iban pasando, ya andaríamos poniendo manitos nomás, ¿no? No, hermanos. Palabra y espíritu van juntos.
No nos dejemos engañar. Si la unción de Dios está en nosotros, es para tener la verdad. Y el Espíritu Santo es aquella persona que nos ilumina, que nos guía, que nos hace discernir y nos hace comprender la verdad, según somos enseñados por Él. Permanezcamos en esta verdad. No nos salgamos de esta verdad. No nos confiemos. Amén. Nuestra vida tiene que estar metida en Dios. Tenemos que permanecer en las Escrituras, en lo que se nos ha sido enseñado y repasarla y vivirla constantemente. Ayer Katy también citaba y decía, jóvenes, tenemos los medios de gracia. Pero es una desgracia que a veces no nos acordamos de los medios de gracia. Sí, hermanos, porque lo hemos estudiado, que los medios de gracia son la Escritura, los medios de gracia son el Espíritu Santo, porque dijo que no nos dejaría como huérfanos, que nos enviaría otro Consolador, que nos ayudaría. Los medios de gracia, ¿qué son? Los sacramentos. ¿Qué sacramentos? El bautismo, porque te ratifica, te compromete. La cena del Señor, que nos recuerda, que nos prueba si estamos comiendo o bebiendo indignamente. Tenemos los medios de gracia, el ayuno y la oración. ¿Cuántos se han dispuesto hoy día a ayunar y a orar? Porque es un medio de la gracia de Dios para que ese aceite, que de repente si estamos medio dormidos y alguien nos dice, oh, el Rey, ya viene el Rey. Ya viene el Rey, hermanos. ¿Despertarás y tendrás aceite? ¿O estarás como los insensatos, que tenían la lámpara, pero sin aceite? Lámpara es tu palabra, pero el aceite es la que la hace encender, y ese es el Espíritu Santo. Así que Dios nos ayude, de verdad, es mi oración. Mi oración a Dios es de que cada uno de nosotros entendamos que esa presencia, ese poder del Espíritu Santo en nosotros nos revela a Cristo. El libro de Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Cristo Jesús, hermanos, el mayor regalo que nos ha hecho para tener esa comunión con el Padre y para que nuestra comunión con Dios no tenga obstáculos, el mundo no nos gane, los deseos de la carne, ni los de los ojos, ni la vanagloria de la vida nos gane, es que aprovechemos, es que entendamos que el Espíritu Santo va a trabajar y va a obrar en nuestra vida de manera en que no olvidemos la verdad. No olvidemos la verdad. Él es el Señor. No olvidemos que Él vino y habitó entre nosotros y que Él vino en carne, que Él se encarnó. Porque una de las cosas que Juan está atacando aquí a los que se habían entrado como falsos maestros a la iglesia, en que ellos estaban enseñando a un Cristo que solo el Espíritu. Dice que estaba viendo ahí los comentarios que hace el doctor Martin Lloyd-Jones, que ellos decían que Cristo recién tuvo poder cuando descendió la paloma, ¿no?, en forma de paloma el día de su bautizo, y dijo, este es mi hijo amado en el tengo complacencia. Ahí recién pudo verse la manifestación de su poder. Pero eso no dice la Biblia. Y que cuando ya Él fue a la cruz, entregó el Espíritu y ya se fue. Ya hasta ahí nomás. Y que resucitó. Y que estuvo entre sus discípulos. Y que estuvo haciendo todas esas señales y prodigios, demostrándoles que el Espíritu Santo y la potestad que les dio y ascendió a los ojos de sus propios discípulos. Por eso Juan dice, yo no les estoy contando un cuento, yo les digo lo que yo he visto y yo he vivido. Yo no sé cómo pueden ustedes descuidarse de la verdad. ¿Me entienden? Eso es lo que Dios nos quiere hacer llamar la atención a nosotros también como iglesia en esta mañana, hermanos. No nos descuidemos de la verdad, no nos descuidemos de la palabra, pero no nos descuidemos también de nuestra vida espiritual. No nos descuidemos que tenemos una unción en nosotros y que esa unción es la que nos lleva y nos conduce a la santidad. Esa unción, hermanos, es la que nos hace buscar de Dios. Es la que equilibra en nuestra vida. Yo ponía, la unción del Santo debe equilibrarnos. Amén. Es esa persona del Espíritu Santo que equilibra
nuestro conocimiento de Cristo con nuestro conocimiento de Dios por medio de la palabra, que nos hace entender cuál es el rol del Padre, cuál es el rol del Hijo y cuál es el rol del Espíritu Santo. Y el del Espíritu Santo está vigente ahora aquí. Él es el que está abriendo sus mentes y sus corazones. Si tú te estás sintiendo claramente entendiendo pasajes que antes no los entendías tan bien, es la obra del Espíritu, no es la obra de ningún ser humano. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer comprender. Nosotros podemos leer como leen los niños sin comprender, pero solo el Espíritu Santo te hace explicarte a ti mismo lo que está pasando en ti mismo. ¿Entienden, hermanos? Yo sé que yo puedo hacer mi mayor esfuerzo, pero sé que es el Espíritu Santo en nosotros el que cambia, el que transforma, el que poda, el que quema, el que purifica. Sé que la obra de cada uno de nosotros va a ser probada. Si fue heno, paja o hojarasca, va a ser probada, hermanos. Pero sé también que esa obra es de Dios, no es nuestra. Así que acá dice claramente, verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tú, verdad, no entiendes las verdades de Dios? ¿Qué pasa cuando esas verdades de Dios no descansan en tu vida y tú comienzas a desesperarte, a querer moverte humanamente? ¿Ah? ¿Qué pasa? Te alejas. Por eso hay muchos que eran de acá y ya no están. Yo estaba sacando mi cuenta ayer, se bautizaron 9 hermanos, ¿no? Pero con Carlos hemos venido, que regresamos acá a la iglesia, porque nosotros fundamos esta iglesia con la ayuda del Señor, el 84, el 86, entre el 84 y el 86. Y estuvimos aquí hasta el 2000 casi. Y estuvimos en José Gálvez hasta el 2010. Pero cuando volvimos acá, cada año, en estos casi 12 años que ya estamos, hemos bautizado como 9, 10 personas en cada bautismo. El más bajo que podemos haber bautizado son 7. Pero si sumamos en estos 10 años ya es un número significativo. Yo sumaba que han sido más de 90 que hemos bautizado en este tiempo. Casi 100. Pero cuando sumo todos los que han perseverado y han quedado, son como un 70%, no son el 100%. Y digo, ¿por qué? ¿En qué fallamos? Tengo que humillarme y decir, Señor, solo es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Porque les hemos enseñado las mismas clases, han asistido a los mismos horarios, se les ha dado el mismo consejo, pero el que persevera es el que Dios le ha iluminado. Es el que tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Y el que hace que nosotros verdaderamente perseveremos en Él es el Señor. Y dice que tenemos que perseverar. ¿Por qué? Porque Él se va a manifestar. Él regresa otra vez. Por eso, ¿cuándo se ponen pilas las vírgenes? Cuando le dicen, el rey ya viene el novio. ¿Cuántos están esperando un novio para casarse en las bodas del Cordero? Yo sí, hermanos. Yo sí. Yo espero. Yo lo creo, hermanos. Yo creo que estaremos ahí en las bodas del Cordero, los que hemos creído. Cuando yo me casé estaba bien delgada. Si ahora me quiero poner mi vestido de novia no me entra ni a un lado. Pero allá tengo un vestido de lino fino que Él ha preparado para mí y me va a quedar perfecto. Porque Él lo ha preparado. Amén. Dice que estaremos en Él y no nos avergonzaremos. Ay, hermana, ¿cómo no me voy a avergonzar si yo tenía que hacer tal cosa? No, porque no es obra de hombres. Tú sabrás y entenderás que fue por su gracia que fuiste salvado, que por su misericordia Él te sostuvo, que fue por Él que estás frente a Él y no te avergüenzas, porque perseveraste en creer que lo que Él hizo en la cruz y que lo que Él obró y lo que Él padeció y lo que Él sufrió, eso fue lo que te justificó, eso fue lo que te mantuvo. Eso fue lo que te hizo perseverar. Por eso claramente el Señor dice en Juan 14, y con esto voy a terminar,
Sinceramente hay muchos pasajes más, pero no quiero robar el tiempo para que se prepare el grupo de alabanza. En Juan 14, en Juan 14. Esos pasajes, hermanos, están bien vinculados a lo que estamos estudiando ahora. Me puse a orar un rato en la mañana pidiéndole a Dios que me ayudara y me dio este pasaje claramente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. A veces hay mucha turbación en nuestra vida, hermanos, porque decimos, Señor, entonces no estoy entendiendo, entonces no estoy comprendiendo. Pero el Señor dijo claramente en el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Ya lo conocéis porque me has visto a mí. Por eso dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estoy con vosotros tanto tiempo y no me conocéis. Hermanos, no hay forma de conocerlo humanamente si el Espíritu de Dios no está morando. Entonces, ¿qué hace Cristo ahí mismo en el 14? Ahí les promete, ¿no? Dice el verso 14, el Juan 14, el verso 15 y el verso 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro, ¿qué cosa? Consolador, para que esté con vosotros, para un ratito, hermanos, para siempre. Permanezcan en esa verdad, hermanos. No dejen que nada les haga dudar. Yo sé que a veces podemos contristar al Espíritu y estar adormitados, pero si somos hijos de Dios, en esta mañana el Señor te puede despertar y te puede hacer recordar que eres un hijo de Dios y que tienes morando en ti el Espíritu Santo y que Él te puede guiar a toda verdad, a toda luz y que lo necesitas. Por eso dice, ruega al Señor. Aún habéis pedido, el verso 14, ahora sí podemos volver ahí en el 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, Padre, en el nombre de Jesucristo. Él ha prometido que el Espíritu Santo estará conmigo siempre hasta el fin. Avívame, Señor. He estado adormecido, he estado adormitado, he estado cabeceando, pero hazme correr hacia ti. Haz que mi lámpara se encienda con la presencia poderosa de tu Espíritu y que Él nos guíe, hermanos, que Él nos guíe a su luz, que Él nos guíe a su verdad y podamos cumplir ese rol profético de ser ahora nosotros los que anunciemos al mundo que hay un Salvador precioso, los que le hablemos a Dios de un mundo caído, roto y quebrantado, porque Dios dice, busqué un hombre que hiciera vallado entre Dios y los hombres y no lo hallé. No encuentro a alguien que esté orando, que esté intercediendo, y ese es ahora nuestro ministerio, porque tenemos la unción del Santo para rogar por los hombres. Tenemos ahora la unción del Santo para compartir la palabra de Dios a otros. Tenemos la unción del Santo para proclamar las verdades del Evangelio. Tenemos la unción del Santo para tener autoridad sobre toda potestad y sobre toda cosa que nos ataque. ¿Por qué no lo usamos? Hermanos, estaba pensando en la clase del martes y mi prueba de fuego vino el día viernes. Estábamos teniendo la clase de devocional con las alumnas con las maestras de la guardería y estábamos bien. Y entonces, hermanos, vinieron 5 borrachitos que seguramente se habían levantado de su borrachera, comenzaron a agarrar las bolsas que estaban ahí amontonadas en el frente, hermanos, y hacer basura y tirar y escarbar entre ellos para ver si encontraban algo que pudieran vender y conseguir pues para más trago, ¿no? Y la hermana Noemí me dice, ay hermana, me dice, mire lo que están haciendo, pero no me atrevo, son como 5 y están ahí desesperados buscando entre eso. Y yo le digo, bueno, Dios nos ha dado autoridad, tendré que ir yo y hablarles. No hermana, ¿qué le pueden hacer? Yo le digo, Señor, esta es mi prueba de fuego, tú nos has dado autoridad. Agarré y me acerqué. Buenos días, le dije, ya que están escarbando y buscando la basurita, les voy a traer 2 bolsas negras, por favor, para que cuando terminen de buscarlas llenen. 2 borrachitos se comenzaron a ir rápido, escaparse, borracho que le digas, trabaja, ordena o limpia. Y le dije, porque yo sé que pueden encontrar algo valioso ahí, pero acá al frente hay niños muy pequeños, le dije. Hermanos, 2 de ellos dijeron, ya, nosotros lo hemos encontrado así ya regado, pero vamos a recoger la basura. Traiga la bolsa nomás, hermana. Y lo recogieron, hermano, dejaron todo amarradito, todo lo que estaba así, porque de verdad estaba desparramado. Solo que ellos ya estaban haciendo peor, pues escarbando, estaban desparramando mucho más. Yo le dije, gracias, Señor, porque por fin esa basura se va a ir de ahí. Y no sé qué pasó ayer, hermanos. Regresé y se habían llevado los desmontes, se habían llevado las basuras. Tenemos autoridad en el nombre del Señor.
Si la unción de Dios está en nosotros, si nos estamos moviendo en la fe y en la autoridad que Dios nos ha dado, y estamos buscando, pensando no en nosotros mismos, sino en el bienestar de nuestro prójimo, no hay diablo que se nos ponga al frente, hermanos. Amén. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús, porque para eso también nos ha ungido el Señor. Él también nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Que la unción fresca del Espíritu nos haya ministrado y hablado en esta mañana. Nosotros la tenemos, no la descuidemos. Si está apagada y estamos adormitados, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que lo haga. Padre, gracias en esta mañana. Toma nuestras vidas, toma todo lo que somos, Señor, aquí estamos. Tal vez adormecidos o adormitados, pero tú eres Dios. Nosotros tus hijos y somos tu pueblo, Señor. Enciende nuestras lámparas para que corramos a ti, para que te busquemos a ti. Oh, Señor, porque tenemos esa presencia del Espíritu, esa unción poderosa del Espíritu morando en nosotros, habitando en nosotros. Tal vez hemos descuidado nuestras vidas de oración, tal vez hemos descuidado nuestra súplica, nuestro ruego constante a ti para que nos mantengas llenos de tu presencia, para que nos mantengas siempre con aceite fresco, con unción fresca, Señor, para que ilumines estas lecturas que estamos teniendo, estas lecturas de un año que hacemos de la Biblia, para que sean iluminándonos y conociéndote cada día más, Señor. Sea abriendo el libro en nuestras vidas, sea abriendo ese conocimiento en nosotros, sea haciéndonos entender para enseñar a otros, Señor, para ser esos mensajeros que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas, para que podamos decir como Pedro, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, sé libre, rompe tus ligaduras, tus ataduras de impiedad. Oh Padre, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. Y tú nos has dado la espada de la palabra, Señor, para que pues, mediante el Espíritu podamos cortar y atravesar, podamos hacer libres, Señor, a tanta gente cautiva. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.